Hoy, la astrología no es para unos pocos. La astrología psicológica y evolutiva nos sirve para entendernos. Estudiar astrología no tiene que estar solamente enfocado en enseñar o compartir vídeos, sino más bien entendernos. Bien, está muy bien hacer una carta natal. Yo hago cartas natales. Pero la información en una carta natal queda escueta y está dada desde mi propia perspectiva. En mi caso, cuando la hago yo o cuando la hace otra persona, está dada desde su propia perspectiva. Lo interesante es entender qué te está diciendo a ti la astrología, porque el símbolo es rico en contenido y un mismo símbolo dice muchas cosas y símbolos distintos a veces hablan de una misma cosa. Entonces, entender qué te está diciendo a ti, bien, es lo más interesante, entiendo yo. Cuando estudiamos astrología, no tiene por qué estar enfocada en hacer cartas natales, en hacer vídeos, en enseñar, sino en entenderte a ti misma, también a tu entorno. La carta natal, como os digo, tiene mucho simbolismo y la interpretación de la persona es muy importante en este sentido. La carta natal es un mapa de navegación que nos ayuda a entender y comprender. Bien, literal tampoco, ¿vale? Nos ayuda a entender y a comprender cuál es el propósito dentro de esta encarnación y con qué cualidades, dones, talento, como dificultades, bloqueos y cosas que repetimos como un hámster en una rueda, ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. El poder entenderlo nos puede ayudar a romperlo, a cambiarlo, a transformarlo. Por eso, la astrología psicológica y evolutiva, enfocada en la enseñanza, pero para ti misma, puede ayudarte a entenderte un poquito mejor. No es la panacea, como todo en la vida. Siempre sería una herramienta de apoyo, como otra cualquier ya, o otra herramienta que te puedas utilizar de apoyo para el autoconocimiento. No hace mucho compartí un curso y una de las personas me preguntó si yo daba título para poder luego enseñar. Bien, eso me hizo reflexionar y llegar hasta aquí. No es lo más importante ni lo más relevante. Yo no tengo el título de astrología, pero tengo un conocimiento sobre astrología que puedo compartir y que os digo que lo importante y lo interesante es que una misma lo utilice para sí misma. ¿Qué me está diciendo a mí? Y poder entenderte mejor, que es lo que más importa. Ya después puedes utilizarla una vez hayas aprendido de la forma que creas más conveniente en tu propia vida. Y una vez la has aprendido, sabes para qué te sirve a ti y cómo la puedes utilizar. ¿Vale? Quería introducir esto aquí. También sé que os lo digo en otros vídeos, no sé si tú es la primera vez que ves este vídeo, pero poder entender el símbolo en la astrología es orgánico. Un símbolo no es como coger un cuchillo, por decir algo, ¿vale? O unas gafas y entender para qué se utiliza, ¿no? Me sirven para ver. Tienen un aumento, sirven para ver, tal. El símbolo es más complejo porque un símbolo puede tener muchos significados. Entonces, lo interesante es saber qué te dice a ti en tu propia carta natal y utilizar este mapa de navegación para poder entenderte mejor. Si entiendes que el 93-97% de nuestra personalidad es inconsciente y que en el inconsciente operan patrones y creencias heredadas del linaje o del colectivo y que estos están creando tu realidad, el escenario que tienes en tu vida se está creando desde una parte inconsciente. Si yo tomo conciencia
de qué patrones son, puedo elegir cambiarlos o no. Me gusta también verlo como si fuera un juego. Hemos venido con una baraja en nuestra mano, una baza, una baraja, con las cartas para jugar. ¿Qué cartas me han tocado? Y no es algo fortuito, también porque he dicho así, me ha tocado, no. ¿Qué cartas he elegido en este caso? ¿Qué configuración astrológica he elegido? He nacido con estas cualidades en mi vida. ¿Para qué? Entender esto te puede ayudar y ayuda como ese mapa de navegación en el que navegar estas aguas oscuras, navegar por el inconsciente, de aquí que el método, el proceso donde yo os comparto se llama Mare Nostrum, porque está hablando del mar y del inconsciente. El mar es muy amplio, hay mucho contenido en esta parte inconsciente, pero si una parte de este inconsciente lo hacemos consciente, como decía Carl Gustav Jung, sí, si no hacemos consciente aquello que está en el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y así ocurre. Está esta parte inconsciente de nuestro ser operando en nuestra realidad, creando nuestra realidad, nos guste o no nos guste. Bien, solemos también remeter, porque no nos gusta tanto, o a aquello que no nos gusta, sobre aquello que no nos gusta, que está en nuestro inconsciente, en realidad. A veces es cambiar algo y transformar, y otras veces es solo aceptar, amar y abrazar esas partes de nuestro ser, que las hemos relegado en el inconsciente porque las hemos tachado de malas, hemos aprendido que eso es malo. Nuestra labor, a título personal, es ir aquí, rescatarnos de alguna manera, sacarnos de este lodo, aprendiendo, abrazando estas partes de nuestro ser, con amor, con compasión, con coraje, con valentía. Fácil no es. Imposible tampoco. Poco a poco se puede hacer. De aquí que la astrología psicológica nos ayude. Y retomo con Mare Nostrum, que habla y hace referencia al inconsciente y esa profundidad del ser, que es como un abismo en ocasiones, sí, el poder tener un mapa de navegación. Bien. ¿Quién lleva el barco? ¿Quién lleva el timón? Si tomo conciencia y voy regulando las coordenadas, puedo llegar al puerto que yo deseo. De la otra manera, voy a ser como veleta que lleva el viento. Acabaré donde acabaré. Aquí es donde entra Mare Nostrum. Tomar conciencia. No es necesario aprender para... Soy astróloga. Es mucho más importante y mucho más interesante entenderte a ti misma, tus propios procesos psicológicos y hasta dónde puedes llegar. Como os digo, el mar es infinito, como si cogiéramos el propio universo. Descríbeme el universo brevemente. Sí, es muy amplio, pero si podemos coger un poquito de esto y sacarlo a la luz, habremos hecho mucho. Por aquí, la carta natal, astrología y la importancia de que esto no es solo para unos pocos, es para todas las personas que quieran conocerse y que quieran adentrarse en su propio mundo para crecer, evolucionar, sanar, lo que tú quieras o lo que se pueda en contexto a esto. Bien, también me gusta ver la astrología es en realidad como un reloj que tiene diferentes engranajes, que va de menos a más o de más a menos, porque no importa tampoco
qué es principio y qué es final. Sí, de menos a más o de más a menos. Aquí es verlo como un engranaje que gira y gira y es cíclico. Entonces está diciendo o nos muestra estas ruedas que giran y nos permiten este desarrollo y evolución. ¿Mm? Podemos ver este círculo dentro de él, los signos, los planetas y las casas, y cómo el reloj que está en marcha se va acoplando al nuestro y va despertando o tocando partes en nuestra propia carta que son como el despertar de nuestra propia conciencia, ¿no? Un despertador. Ahí está la magia y lo interesante es entender cómo puedo yo guiarme con este despertador o con este toque, ¿sí? Poder transformar aquello que no nos gusta o que consideramos malo en un potencial en nuestra propia vida. Bien, esto quería compartirlo, me parece muy interesante y comprender y entender que todos y todas tenemos los 12 signos, los 10 planetas y las 12 casas y que para cada persona esto nos está hablando de unas cualidades en nuestra propia personalidad y que es interesante que tú sepas qué te están diciendo a ti misma. Si estás interesada y quieres aprender sobre ti y esto que os estoy compartiendo desde Mare Nostrum y que tiene esta connotación del inconsciente, mándame un mensaje directo y hablamos. Chao, gracias. ¿Tienes alguna pregunta? También puedes hacerla, si se la contestaré.